deseo dar la bienvenida a este primer nuevo ciclo después del verano de nuestros encuentros cercanos. Y creo que el tema elegido en esta ocasión es lo suficientemente atractivo, aunque solo sea por su antigüedad. Porque, claro, llevamos 20 años a cuenta de un acuerdo que todos consideramos que es importantísimo, sobre todo los españoles y los países de Mercosur, que era un acuerdo que cambiaba el paradigma de las relaciones, que cambiaba modelos, prácticas, que murió en 2004 y que yo la primera vez que tuve contacto con los temas estos, en 2007, lo que constaté es que había un temor a que si se abría otra vez, no habría una tercera vez. O sea, que si fracasaba el segundo intento de negociación, el acuerdo estaría muerto definitivamente. Con lo que ello implicaba, no tanto para la Unión Europea, que no lo tenía entre sus prioridades como ente, para España, por supuesto, para otros países que comparten la visión de España, y también para quienes en América Latina consideraban que era importante, no solamente desde el punto de vista del comercio y las inversiones, sino incluso como algo que me gustaría profundizáramos después en el coloquio, en el debate, como palanca de transformación interna de un Mercosur que está moribundo, que carece de vida, que internamente está lejos de ser lo que ambicionaba ser y que ha atravesado por momentos bastante difíciles e incluso en alguna ocasión, y Carlos y yo lo pudimos constatar en 2012, en Brasil, llegó un momento en que ante una Argentina que arrastraba los pies y ponía obstáculos, en Brasil se empezó a forjar una visión de que había que dar un paso adelante, lo pedían el sector industrial de Sao Paulo, Dilma Rousseff se comprometió con ellos, según nos aseguraron en la Cancillería brasileña, de avanzar solos hacia un acuerdo Brasil-Unión Europea, un acuerdo que rompería en la práctica Mercosur, pero que ellos decían que no rompería porque sería un acuerdo en el marco ALADI. Naturalmente, a ese acuerdo se engancharían Uruguay, se engancharía Paraguay, que serán, en términos relativos, los más beneficiados. Entonces, para mí es muy importante lo que ha ocurrido. Luego tendremos ocasión de hablar de cómo en 2010 sí se jugó un papel determinante para la reapertura de las negociaciones, que se acordó aquí en Madrid, al mismo tiempo que se acordaba, que se cerraban los acuerdos con Colombia y Perú y con América Central. Y luego vendría Ecuador, que se sumaría también. Por lo tanto, de la relevancia de esto no le voy a hablar porque nos van a hablar nuestros ponentes. En primer lugar, nos va a hablar la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, de Comercio, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y yo le preguntaría cuál es, Xiana, tu evaluación general del acuerdo y especialmente en el terreno económico y qué papel ha jugado España, porque hemos visto movimientos importantes en la conclusión final del acuerdo. Sí. Bueno, efectivamente, la valoración de entrada, hay que decir que la valoración es muy positiva, ¿no? Nos encontramos ante un acuerdo de libre comercio de última generación, es decir, amplio y ambicioso en su contenido y porque además significa pues, el primer acuerdo comercial entre las dos mayores áreas de integración económica a nivel mundial. A través del acuerdo conseguimos pues, acceder a un mercado conjunto de 800 millones de consumidores, ¿no? Y buscando pues, grandes ventajas en términos de comercio, de bienes industriales, agrícolas, de prestación de servicios, contratación pública, etc. Es amplio por las materias y los mercados que se incluyen y también por una parte muy importante que es el ámbito del desarrollo sostenible. El capítulo de desarrollo sostenible del que yo creo que hablaremos hoy largo y tendido es un capítulo muy importante y con novedades muy destacables en este acuerdo, que es un acuerdo moderno.
Antes que nada, y lo mencionabas al principio, es el mensaje también que se lanza al mundo en un momento, efectivamente, en el que, por el contexto del comercio internacional, es necesario dar pasos adelante, y en este caso un paso decidido a favor del libre comercio, siempre basado también en reglas transparentes y justas, pero una apuesta por la apertura económica en un momento crítico de tensiones comerciales y otros fenómenos excepcionales como pueda ser el Brexit. Pero también en un momento crítico, efectivamente, para el desarrollo y el avance, ¿no?, de las políticas dentro de Mercosur. Y mencionabas que efectivamente existieron movimientos por parte de Brasil de forma aislada respecto del Mercosur, pero no solo eso, sino también movimientos hacia Estados Unidos, ¿no?, dejando un poco de lado la Unión Europea como socio comercial, cuando realmente, y a la vista de los datos, la Unión Europea es un socio principal para el Mercosur y dentro de la Unión Europea, por supuesto, España. Esta valoración positiva, además, bueno, pues, puede justificarse y argumentarse de muchísimas maneras, ¿no? Solo teniendo en cuenta, por ejemplo, la apertura en mercados de bienes, estamos hablando de una apertura del 92% de las partidas arancelarias de lo que la Unión Europea importa de Mercosur y del 91% en el caso contrario, de lo que Mercosur importa desde la Unión Europea. Y bueno, esta ligera simetría del 92 y 91% hay que contextualizarla también por el hecho de que hoy por hoy prácticamente la totalidad de las partidas que ofrecemos liberalizar en el acuerdo con Mercosur ya están de por sí con unos aranceles muy reducidos. El principal esfuerzo de liberalización lo van a hacer los países del Mercosur. De todo lo que ellos ofrecen, el 66% se encuentra más o menos liberalizado, con lo cual van a tener que hacer un esfuerzo muy grande de apertura económica, y esto yo creo que hay que saber valorarlo en su justa medida. Son mercados bueno, con importantes barreras, además no arancelarias, y a través de este acuerdo conseguimos eliminar estas barreras no arancelarias pues, a través de la cooperación en materia regulatoria, de la convergencia con los más altos estándares que son los que tenemos en la Unión Europea en materia de seguridad alimentaria, por ejemplo, también de cooperación aduanera y facilitación de comercio, a través también de la facilitación del acceso a los mercados, a la prestación de servicios en países donde, por ejemplo, los servicios de transporte marítimo ofrecen muchísimos obstáculos. En contratación pública, estamos hablando de un área económica, la del Mercosur, cuyo PIB asciende, bueno, es superior a los 2 billones y a través de ello accedemos a mercados de contratación pública pues, muy dinámicos y de presupuestos elevados, ¿no? Son mercados, además, son países que no han suscrito en el seno de la Organización Mundial del Comercio los acuerdos que se refieren a compras públicas, y con este acuerdo las empresas comunitarias y dentro de ellas las empresas españolas, que son empresas, ya sabemos, líderes en el sector de las infraestructuras, van a tener un acceso preferente al mercado de compras públicas de Mercosur. Y tanto más importante que esto, y creo que merece mucho la pena insistir en este tema también de los productos agrícolas. Los productos agrícolas son siempre una materia muy sensible en los procesos de negociación comercial de la Unión Europea. Yo creo que el grado de defensa de los intereses del agro de la Unión Europea está suficientemente garantizado con este acuerdo a través de la implementación de una serie de contingentes que son sin duda el mejor mecanismo del que podemos dotarnos en política comercial para defender nuestro sector agrícola. Y por último, pues dentro del capítulo de desarrollo sostenible tenemos materias que en realidad solo se incluyen en los acuerdos más modernos, también muy recientemente, por ejemplo, en el acuerdo de Japón. Pero en este acuerdo del Mercosur se incluye un capítulo de desarrollo sostenible donde la protección del medio ambiente y la protección de los derechos de los trabajadores ocupa un papel muy relevante con su propio procedimiento de solución de diferencias, el compromiso explícito de garantizar un efectivo cumplimiento del acuerdo de París
una serie de medidas también muy relevantes en materia de bienestar animal y vegetal y seguridad alimentaria, que yo creo que hay que poner de manifiesto y que ha sido siempre una preocupación para la Unión Europea en esta negociación. Por tanto, bueno, pues además de todas estas cuestiones que debemos valorar de forma cualitativa como muy importantes y novedosas, ya solo desde el punto de vista cuantitativo, nosotros esperamos a nivel de la Unión Europea un ahorro de 4.000 millones de euros en términos de ahorro arancelario, para las empresas españolas de 500 millones de euros anuales, incluso duplicar el volumen de exportaciones de lo que exportamos al Mercosur en el plazo de 5 años. Yo creo que son datos desde el punto de vista económico pues muy relevantes, que en un momento actual de enfriamiento, desaceleración del comercio internacional, son más importantes que nunca. Y por último, en cuanto al papel de España, yo creo que ha sido muy relevante en estos 20 años, con sus idas y venidas, desde luego no por desistimiento ni por desinterés por parte del Gobierno español en ningún momento, sino porque, bueno, pues siendo 28 Estados miembros, es evidente que este acuerdo era mucho más importante para unos que para otros dentro de la Unión Europea. España ha tenido un papel de liderazgo muy significativo. Y en los últimos días, antes de la conclusión del acuerdo político, que fue el 28 de junio, también la intervención del Gobierno español al más alto nivel creo que fue decisivo. Los contactos continuos en Bruselas a todos los niveles e incluso desde presidencia del Gobierno, ese último impulso que hizo que nos saca en los márgenes de las reuniones del G20, pues pudiéramos por fin, después de 20 años de negociaciones, llevar a buen puerto este acuerdo. Muchísimas gracias. Luego volveremos sobre algunas de las cosas que has introducido, que son muy interesantes. Carlos, ¿nos podrías explicar un poco, desde el punto de vista del análisis geopolítico, de la política, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha sido posible este acuerdo y qué problemas puede encontrar el proceso de ratificación y entrada en vigor? Bien, buenos días. Me voy a ceñir entonces al título del debate pasado, presente y futuro del acuerdo, intentando ver cómo se llega, en qué situación estamos hoy y cuáles son las perspectivas para mañana. En primer lugar, quisiera señalar que con la firma del tratado se fortalece la relación entre la Unión Europea y América Latina, no solamente con el Mercosur, sino con América Latina en su conjunto. A partir de la puesta en vigor de este tratado, la Unión Europea va a tener tratados de distinto tipo con prácticamente toda América Latina, con la excepción de Venezuela y Bolivia, que son los dos únicos países con los cuales no hay ningún tipo de acuerdo, aunque con Bolivia se están ensayando diversas vías de aproximación. En este momento habría tratados de asociación, como el que se firmó con Mercosur, con América Central, también con Chile y con México, que están en vías de renegociación. Habría convenios multipartes o tratados de libre comercio con Colombia, con Perú y más recientemente con Ecuador, y finalmente un acuerdo de cooperación con Cuba. Es decir, que la firma de este tratado refuerza la relación birregional. Como señalaba Rafael Estrella en su introducción, sin nombrar el tango de que 20 años no es nada, evidentemente estamos frente a una negociación de larga data, con una serie de interrupciones a lo largo del tiempo y también, por qué no decirlo, con grandes enemigos situados o emboscados muchas veces a ambos lados del Atlántico. Es decir, que aquí no hay responsabilidad de una sola de las partes, sino que es una responsabilidad compartida para explicar por qué un tratado de esta naturaleza, un tratado que teóricamente beneficia a las dos partes, sin embargo, tardó tanto tiempo en resolverse. Y de hecho podríamos decir que ha sido el tratado más complejo que negoció la Unión Europea en toda la historia de los tratados de esta naturaleza. Y en buena medida, esta larga duración de las negociaciones se debe a las fuertes asimetrías existentes
entre las dos partes negociadoras, asimetrías desde distintos puntos de vista, asimetrías, por ejemplo, o desde un punto de vista productivo, lo que explica muchas veces la dificultad de llegar a acuerdos en materias sensibles, como por ejemplo la producción agrícola o ganadera, o como por ejemplo el sector automotriz, ¿no? Y a todo esto hay que añadir otro factor, y es que pese a las discrepancias internas que pudiera haber en el seno de la Unión Europea, la Unión negociaba con una sola voz, negociaba con un solo negociador generalmente, mientras que en Mercosur había tantas voces o tantos negociadores como países miembros. 2004, una fecha que también señalaba Rafael Estrella, fue el momento de la gran oportunidad perdida. Nunca como entonces se había estado tan cerca de cerrar el acuerdo, pero finalmente esto fracasó y terminó en una vía muerta, una vía de la que no hubo salida hasta 2010, cuando se relanzaron las negociaciones, y aquí el papel de España, que por aquel entonces ocupaba la presidencia de la Unión y que fue la encargada de organizar en mayo de ese año la cumbre ALCUE, la cumbre América Latina, Caribe, Unión Europea, que era el formato que luego devino en las cumbres CELAC, Unión Europea, pues se produjo el relanzamiento de la negociación, una negociación que no solamente ocupó a Mercosur, sino también al resto de los acuerdos pendientes, como el de América Central o los que se estaban negociando con Colombia y Perú. Y en esa oportunidad, uno de los méritos de la delegación española fue sumar, aunque es verdad que a regañadientes, a Cristina Fernández de Kirchner, que por aquel entonces ocupaba la presidencia argentina. En 2012 se materializó el ingreso de Venezuela al Mercosur, luego de la suspensión de Paraguay con motivos torticeros. El entonces presidente de Uruguay, José Mújica, reconoció que en aras de la política se había traicionado a la ley, lo cual fue evidente, y Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner fueron responsables de esa situación. Pero, y si bien Venezuela no formó parte de la negociación, no era parte de la negociación, sí tuvo buena capacidad de interferencia en las mismas. Es decir, Venezuela no era parte de los equipos negociadores, pero el hilo directo que el comandante Chávez tenía con los restantes gobiernos de Mercosur permitía ese tipo de interferencias. Y todo esto nos habla un poco de cómo la coyuntura, tanto la coyuntura nacional de los distintos países como la coyuntura, por un lado, de Mercosur, más latinoamericana en general, y del otro lado, la coyuntura europea y la global también, influyeron en las negociaciones. Y esto de la influencia de la coyuntura y de los cambios que se producen en América Latina y también en Europa, hace necesario recordar que este acuerdo no es de izquierdas ni de derechas. Es decir, los favorables a este acuerdo no están entre los progresistas de un lado o entre los neoliberales de otros. Ni tampoco es un enfrentamiento entre unos y otros. Y tampoco es producto, como muchos erróneamente creen, de la llegada de opciones conservadoras al gobierno en América Latina. Ni Temer, luego Bolsonaro, ni Macri en Argentina fueron determinantes a la hora de relanzar las negociaciones. Sí fueron determinantes a la hora de cerrarlas, pero lo que señalaba antes Rafael Estrella sobre el interés de Brasil con Dilma Rousseff de relanzar la negociación y cerrarla a una costa de que Argentina no se sumara, es un dato relevante para recordar que el tratado no es una cuestión de progres versus reaccionarios. ¿Cuál es el presente? El presente está marcado en primer lugar porque con posterioridad, pocas semanas después, al cierre del acuerdo con
la Unión Europea, Mercosur cierra otro tratado más o menos similar con los países de la EFTA, lo cual es un poco de la EFTA, lo cual es un poco una continuación de lo anterior. Es verdad que en ambas partes hubo declaraciones contrarias a la firma del acuerdo, es decir, el acuerdo no fue recibido con muestras encendidas, globales y generales de satisfacción. En España mismo, sectores agrícolas como Asaja, por ejemplo, protestaron por las condiciones negativas que el tratado podía tener para ellos. En Argentina, por ejemplo, el candidato kirchnerista Alberto Fernández también hizo una crítica muy dura del acuerdo alcanzado. Y finalmente estamos en un momento en el cual debe cerrarse todos los flecos pendientes de negociación, básicamente los aranceles por partidas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mañana? El mañana o el futuro pasa en primer lugar por la predisposición del actual Mercosur, insisto y subrayo lo de actual, porque si gana Alberto Fernández el 27 de octubre o semanas después en la segunda vuelta, el Mercosur que salga de esas elecciones, es decir, con un nuevo gobierno kirchnerista en Argentina, va a cambiar de una forma importante. Pero el actual Mercosur se plantea negociación con otros países, como por ejemplo Estados Unidos. El segundo elemento, mucho más determinante, es la ratificación parlamentaria, tanto en los parlamentos de Mercosur, por un lado, como en el Parlamento Europeo, en lo que atañe a las competencias exclusivas de la Comisión en esta materia, como de los parlamentos nacionales en aquellos aspectos mixtos del tratado. Y finalmente, la cuestión de si la firma del tratado, como afirman algunos, es una oportunidad para los países del Mercosur en el sentido de que va a permitir realizar las reformas necesarias para mejorar la situación interna de los países, la competitividad, etcétera, etcétera. Y finalmente está el tema de los ganadores y los perdedores. Este es un capítulo en el cual se suelen escribir extensos párrafos sobre quiénes son los ganadores y los perdedores del acuerdo. Y yo me niego a esto, porque, bueno, el caso de Mercosur es distinto porque hasta ahora Mercosur tenía firmados solamente 3 tratados de libre comercio, que era con Israel, Egipto y la Autoridad Palestina. Pero no es el caso de la Unión Europea. La Unión Europea tiene firmados varios tratados de asociación, de libre comercio, distintas variantes. Entonces, establecer quiénes son los ganadores y perdedores no se puede hacer con un solo tratado. Tiene que ser con el conjunto de ellos. Por lo tanto, manifestaciones como la de los agricultores españoles que se quejan amargamente de que están perdiendo con este tratado, hay que ponerlos en perspectiva. Ver, bueno, cuánto pierden con esto, pero cuánto ganan con los otros. Y a partir de ahí sí podríamos hacer entonces un balance mucho más realista de lo que supone la firma de este tratado para unos y para otros. Muy bien, Federico, en unos tiempos de retroceso del multilateralismo y del libre comercio y de la globalización, este acuerdo, junto con el CETA también, parece que va en una dirección contraria. ¿Qué papel tiene esto para Europa, para el posicionamiento de Europa en ese entorno global y para ese escenario tan negativo y tan desastroso de ruptura del multilateralismo? Sí, efectivamente. Bueno, buenos días y justamente yo me quería referir para complementar tanto al marco geopolítico general como entrar también un poco más en el tema ganadores y perdedores, porque yo creo que tenemos que ser honestos y ver que
a ver alguna gente que no va a estar satisfecha y a ver qué medidas podemos tomar para que estén menos insatisfechos, en vez de decir que todo es maravilloso para todo el mundo cuando uno liberaliza el comercio, que termina no siendo exactamente así y creándonos muy mala fama a los economistas que decimos esas cosas de vez en cuando. O sea, que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y verlo en perspectiva europea, que es importante, ¿no? Pero bueno, yendo al primer asunto, efectivamente, lo que tenemos ahora mismo a nivel internacional, desde la llegada de Trump de una manera más visible, pero desde antes, es una tensión muy fuerte entre el multilateralismo y la cooperación y el mundo de reglas versus el unilateralismo más o menos agresivo, el socavamiento de las instituciones multilaterales y las guerras comerciales que pueden derivar en guerras tecnológicas o de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Unión Europea se ha posicionado claramente y posiblemente como la única potencia por tamaño, por capacidad, aunque menguante, pero todavía la tenemos, capaz de liderar una refundación del sistema multilateral o de la OMC o un apaciguamiento o intento de diálogo para que los dos colosos, China y Estados Unidos, que seguramente entre ellos van a una desconexión económica, y eso yo creo que es bastante inevitable, pero que eso no tiene por qué arrastrar al conjunto, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que este acuerdo es un building block, como suelen decir los anglosajones, en esta defensa del multilateralismo. Había muchas veces que se decía, no, si la Unión Europea abandona el camino OMC y se pone a hacer acuerdos preferenciales, estará socavando el sistema multilateral. Bueno, eso a lo mejor podía ser el caso al principio de la ronda de Doha en el 2002, 3, 4. Hoy día, todo lo que sean acuerdos de cooperación económica, además se incorporan elementos más amplios, van en la dirección de reforzar el sistema de reglas internacional, que además, en el caso de la Unión, como tenemos un ADN de comerciar, primero entre nosotros y luego hacia afuera, y eso además nos ha dado muy buenos resultados a todos, pero el caso de España es paradigmático, pues la parte comercial se incorpora en este tipo de acuerdos con las regiones que estén dispuestas, ¿no? Y en concreto, en el caso de Mercosur, esto tiene de positivo que la opinión pública europea en términos generales, salvo excepciones, como pueda ser algún agricultor irlandés o de otro país, son bastante positivos. Esto es muy interesante porque cuando se hacen análisis de opinión pública en Europa, esto lo hace el Eurobarómetro, cuando se pregunta, ¿está usted de acuerdo con la apertura comercial? Así en teórico, y la gente en general tiende a decir que sí en porcentajes muy altos. Cuando le preguntan, ¿y está de acuerdo con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como el TTIP que se estuvo negociando? Y ahí hay un montón de gente que dice que le gusta el libre comercio, pero que no le gusta el acuerdo con Estados Unidos por alguna serie de percepciones que tienen que ver con el socavamiento del modelo europeo, o que las empresas americanas son muy potentes, o algún tipo de asimetrías. Esto, afortunadamente, no lo tenemos con Mercosur. Mayoritariamente no hay un temor, posiblemente porque la percepción es que nosotros somos más fuertes, pero bueno, en un caso como este aprovechémoslo, ¿no? Para que haya atracción. Y además, el tema de América Latina es bastante interesante porque si hacemos una panorámica en esta lucha por áreas de influencia entre China y Estados Unidos, pues no queda muy claro dónde iba a caer América Latina. Es decir, tampoco queda muy claro dónde va a caer África. También puede ser que no esté claro dónde va a caer partes del sudeste asiático, pero es interesante ver cómo las inversiones chinas en América Latina están siendo muy intensas. Estados Unidos le está dando bastante la espalda al tradicional patio trasero de América Latina en los últimos 15 o 20 años, salvo cuestiones más puntuales que tienen que ver con la política y no tanto como la economía, y por lo tanto anclar la relación bilateral de manera estructurada entre la Unión Europea y el Mercosur, que como ha dicho Carlos, trasciende incluso y el mensaje es para toda América Latina, puede ser interesante en esta nueva zona de áreas de influencia porque eso nos acerca a una región que, por cierto, comparte muchos de nuestros valores e intereses, ¿no? Cuando hablamos del declive de Occidente, siempre uno piensa en el eje transatlántico, pero claramente América Latina forma parte de Occidente y, por lo tanto, cuando estemos hablando de esta reconfiguración del entramado de normas globales o de los enfrentamientos, pues está muy bien tener esa pica en Flandes de diálogo. Sin por ello, creer que los países del Mercosur o América Latina en general va a hacer a pies juntillas lo que diga la Unión Europea, que es un error que a veces cometemos, evidentemente en la mesa de negociación está claro que no, pero muchas otras veces es como comparten nuestros valores e intereses, pues ya nosotros lideraremos y ellos nos seguirán. Esto a lo mejor fue en algún momento, ahora mismo claramente no, lo que tenemos es que tener un tándem conjunto
que podría ir más allá incluso a coordinar algunas de nuestras posiciones en el G20, bueno, y una agenda amplia de la que muchas veces se ha hablado. Entonces, en ese sentido, esto forma parte, como con el acuerdo con Canadá, con Japón, por supuesto, que es otro que no ha despertado incomodidades, en parte también porque, por ejemplo, no hemos incorporado el tema de las disputas de protección de inversiones, que es uno de los temas más delicados dentro del seno de la Unión Europea. Nosotros tenemos, como europeos, una propuesta, que es la que se ha incorporado al acuerdo CETA con Canadá, de un tribunal multilateral, que es lo que nos gusta a los europeos, ¿no? Un derecho internacional público sólido, generalista, que evite la ley de la selva y los equilibrios de poderes, o quién tiene más dinero para pagar a mejores abogados en litigios y arbitrajes, que es más el modelo anglosajón. Pero como hemos querido poner el acelerador a la firma de acuerdos de apertura y de cooperación en este contexto de guerras comerciales, pues hemos decidido que tanto con Japón como aquí, en fin, pues podemos dejar de lado los temas un poquito controvertidos e ir al core del asunto, que es la apertura, y con el entorno geopolítico que ha descrito Carlos, los temas que históricamente habían obstaculizado el acuerdo, y Siana, corrígeme si me equivoco, porque en las últimas fases a lo mejor esto ha cambiado algo, pero que era tradicionalmente los europeos no queremos abrir el sector agrícola y los latinoamericanos no quieren abrir compras públicas e inversiones, pues, y algunos aranceles más altos en algunas manufacturas, pues bueno, esto hemos visto que el contexto actual nos convenía a los dos ser más flexibles. Por eso, bueno, si no era ahora, no iba a ser nunca, ¿no? De algún modo. ¿Nos cuentas un poco qué podemos esperar de la nueva comisión? Bueno, y también, efectivamente, el punto a la hora de hablar de ratificación y, sobre todo, a la hora de hablar de el impacto interno y los ganadores y perdedores, lo que claramente marca la nueva comisión, que además se ha sido bautizada como una comisión geopolítica por la propia presidenta, va a tener más en cuenta estos asuntos y, por lo tanto, la ratificación ya veremos qué pasa. No somos adivinos, pero yo espero que en el lado francés, que es donde ha habido más críticas, al final esto haya sido mucho ruido y pocas nueces, para bien, porque después en el caso del Acuerdo de París no haya problemas, pero si los hay ya los abordaremos. Pero en principio la estrategia que se ha tomado, y creo que continuará la nueva comisión, es, bueno, está mejor tener a países que tengan sus dudas con el Acuerdo de París, sentémonos, negociémonos y dentro del acuerdo intentemos que vayan a cumplir con sus compromisos, en vez de decirles, como haría Trump, o me firmas que vas a cumplirlo todo o ni me siento contigo, ¿no? Que es una manera, primero, muy poco amigable para sentarte con tus amigos latinoamericanos, pero por otro lado, tal vez menos efectiva. Y por otro lado, un tema que yo creo que es importante y sobre el que la nueva comisión ha puesto cuestiones sobre la mesa, y es que tenemos un creciente sentimiento nacionalista y proteccionista en algunos de los Estados miembros. Y que esto necesariamente hay que abordarlo y, en parte, posiblemente, no exclusivamente y no en su mayoría, tiene que ver con los ganadores y perdedores de la apertura económica y comercial y financiera. Posiblemente aquí muchas veces el comercio se lleva una serie de portazos que tendría que llevarse los elementos de la globalización financiera más a menudo. Pero bueno, es verdad que los acuerdos comerciales son un punto focal interesante sobre el que, alrededor del cual pueden converger una serie de desencantados con los últimos 20 años de la evolución de la economía global o de la economía de su país o la crisis financiera, y que, bueno, pues dicen, pues voy a verter mis enfados sobre el TTIP o este acuerdo o algún otro acuerdo, porque, pues bueno, no voy a quejarme porque el cambio tecnológico está eliminando empleo o porque no tenemos suficientes medidas para, digamos, defender el modo de vida europeo, whatever that means, ahora que estamos con la nueva comisión también. Y por tanto, y termino, lo que sí sería interesante es que, uno, la política comercial estuviera mejor articulada con el resto de la política exterior en este nuevo ciclo de la Comisión, y ya veremos si esto se puede conseguir, es decir, los instrumentos de política económica exterior de la Unión hay que fortalecerlos, y eso es política comercial, es el euro como moneda internacional de reserva, y son otra serie de cuestiones. Y segundo, para adentro, para relegitimar la liberalización comercial en algunos segmentos que están menos, que son menos amigos de ello ahora mismo, yo creo que tenemos que pensar en cómo hacer para, con herramientas europeas, poder compensar algo más o ayudar a aquellos que se puedan quedar rezagados. Y la lógica es muy simple. La Comisión negocia los acuerdos comerciales para todos los Estados miembros. Y puede perfectamente ser el caso que para un acuerdo concreto, no sabemos si porque habrá que ver qué pasa cuando esto se ponga a rodar, pues por ejemplo, en Finlandia haya muchos ganadores y en Portugal haya muchos perdedores. Y eso lo estaremos negociando a nivel central. Por lo tanto, algún instrumento al nivel central que pueda hacer compensación
a nivel desde el centro entre esos perdedores portugueses y esos ganadores finlandeses, que sería una unión fiscal por la puerta de atrás, como todo. Todo para que funcione bien la Unión Europea conduce a cierta forma de unión de transferencias, unión fiscal. Pero bueno, tendría cierta lógica si seguimos negociando desde la Comisión y aparece esto. Tenemos el Fondo de Ajuste de la Globalización, que habría que dotar mejor, reformular y que seguro que estáis en ello. Xiana, un par de preguntas. Tú has insistido en que es un acuerdo amplio y ambicioso. Cuando se empezó a negociar, se empezaron las primeras reuniones, si un acuerdo amplio, ¿cuánto? ¿No? Tiene que cubrir el 85 o el 90% del comercio, etcétera. Yo creo que sí, que efectivamente es un acuerdo amplio, es un acuerdo ambicioso y, como se decía entonces también, es un acuerdo equilibrado. Equilibrado porque introduce elementos de equilibrio, introduce asimetrías que permiten equilibrar los intereses en los sectores que necesitan más protección. El caso de automóvil y autopartes en Mercosur o el caso de sectores agrícolas y ganaderos en nuestra parte. Luego, la realidad tampoco es como se cuenta. O sea, aquí hemos visto cómo en España, con un impulso y financiación pública, se hicieron una serie de plantas de etanol y ese etanol no es competitivo y nos está llegando etanol desde los países de Mercosur y fundamentalmente también de Argentina. O a la inversa, hemos visto en los últimos años cómo durante una serie de años Argentina no ha podido ni siquiera cubrir la cuota Hilton. Es decir, que tanto pelear por ampliar la cuota de exportaciones de carne, al final pues resulta que no. Y que además tampoco es competitivo, porque ahora con el atraso cambiario lo es un poco, pero con la devaluación no lo es. Y realmente en precios de mercado no es competitivo. Quería preguntarte, compras gubernamentales. ¿Entran las de los Estados-nación y no las de los, por ejemplo, los estados federados o las provincias argentinas? Bueno, ¿cómo queda eso? Como decía antes, recordemos que los países del Mercosur no han suscrito, ¿no?, el Public Procurement Agreement dentro de la Organización Mundial del Comercio. Ya solo la apertura de los mercados de compras públicas ofrece muchísimas nuevas oportunidades para las empresas comunitarias, ¿no? Por supuesto, trato nacional, se incluyen previsiones acerca de la transparencia en las propias licitaciones, el establecimiento de una web oficial única, de una ventanilla única para acceder a los pliegos, a las licitaciones, también diferentes medidas de equidad durante todo el procedimiento de licitación hasta la adjudicación, aparte de normas específicas para el mejor aprovechamiento por parte de la pequeña y mediana empresa de estas oportunidades que se crean. Pero efectivamente, el mercado que se abre está a nivel federal, pero sí es importante también decirlo con la ambición de abrirlo a niveles subfederales, de los estados. Pero eso no va a ser inmediato, ¿no? Para ser realista, la previsión es la de llegar a ese punto, pero a través de un procedimiento que eso sí se abre ahora, de la consulta con distintos niveles de la Administración para llegar a esa situación final de apertura a niveles más bajos de la Administración. Pero permíteme, Rafael, también añadir a un punto muy interesante que se ha comentado y que mencionaba Federico también sobre los acuerdos comerciales y, como me decías tú ahora, también la ambición, ¿no? Yo hablaba antes de que se trata de un acuerdo ambicioso y amplio, no solo por el número de partidas, diría quizá que eso no es que sea lo menos relevante, pero sí digamos que es lo más sencillo, ¿no? El número de partidas arancelarias y el impacto que puede tener la eliminación de un arancel es una medida transparente y fácilmente cuantificable. Desarrollo sostenible. Exactamente. Todo el demás trabajo, bueno, de barreras no arancelarias, de convergencia normativa, de homologación de estándares, de titulación, de compras públicas y prestación de servicios, inversión, pero para la prestación de servicios, no protección de inversiones, que efectivamente queda fuera. Y después el capítulo de desarrollo sostenible. Y aquí quisiera hacer, bueno, y esto es una cuestión de discusión, ¿no?, sometida a discusión, pero también
cómo en los acuerdos más recientes hemos conseguido ampliar, digamos, las materias que se incluyen y creo que un poco también en el punto actual, y eso también tiene que ver con la valoración de los nuevos miembros de la Comisión, testando un poco los límites de lo que se puede conseguir a través de la política comercial. Y yo creo que la política comercial como instrumento no es omnipotente. Creo que con los temas que incluimos, por ejemplo, en el capítulo de Desarrollo Sostenible del Mercosur, que se refieren fundamentalmente a la protección del medio ambiente y derechos de los trabajadores, con énfasis además en Acuerdo de París y materias conexas, tiene mucho que ver no solo con la promoción de las buenas prácticas y la legitimación, como tú decías muy bien, de la apertura y del libre comercio, a través también de la exportación de los valores, sino que además tiene mucho sentido en un acuerdo comercial porque también tiene que ver con la competencia leal. Bueno, al final, con exigir a nuestras empresas lo mismo que vamos a exigir a las empresas de nuestros potenciales socios y garantizar un level playing field o una competencia leal para todos, ¿no?, en este proceso. Por tanto, creo que, bueno, que en ese proceso de legitimación hacemos bien en ir incluyendo cada vez más materias conexas al comercio, aunque en principio pueda no parecerlo, pero un poco ya testando los límites también de hasta dónde podemos llegar con un instrumento de política comercial al que efectivamente muchas veces acusamos de otros efectos de la globalización que bien pueden tratarse a través de otras herramientas, ¿no? Recordemos que el Acuerdo de París es un acuerdo propiamente y que como tal, si queremos que sea efectivo, tendrá también que proveerse de sus propios sistemas de sanciones o de enforcement, ¿no?, más allá de que nosotros dentro de un acuerdo comercial podamos, por ejemplo, llegar a la conclusión de que, bueno, puede ser el resultado de un incumplimiento del Acuerdo de París por la suspensión de unos beneficios, unas preferencias arancelarias. Pero habrá que hacer esa reflexión porque, bueno, no es obvio que deba ser así, ¿no? Y en referencia con esto también y con la nueva comisión, y tendréis aquí en el instituto también vuestra propia valoración, bueno, es muy pronto para hacerla, ¿no? Yo creo que con la comisión actual hemos tenido una comisión estupenda para llevar a cabo esta agenda comercial tan ambiciosa en materia y en número de acuerdos. Bueno, pues tenemos el de Canadá, Japón, Singapur, Vietnam, Estados Unidos pues quedó a medias, pero hay un diálogo abierto al menos, Nueva Zelanda, Australia. Quizá llegó el momento del enforcement también, que es necesario para legitimar los acuerdos comerciales que vamos firmando. Tenemos una red muy extensa en la Unión Europea de acuerdos comerciales sobre el papel realmente magníficos para nuestras empresas, pero tenemos que asegurarnos de que se cumple y que si incluimos un capítulo de desarrollo sostenible ambicioso, pues tenemos forma de seguir su cumplimiento y de exigirlo, ¿no? Una pregunta, Carlos. Has hecho referencia a los cambios políticos en los países de Mercosur. Bolsonaro decía hace pocas semanas que si ganaba Alberto Fernández se salía de Mercosur. Tú que conoces bien ese entorno, realmente, primero, ¿hay posibilidad de crear, en la línea de lo que decía Xiana, digamos, un impulso desde la sociedad civil, sectores económicos, no solamente económicos, sino sectores comprometidos con el desarrollo sostenible, etcétera, una percepción de que esto es lo que necesita Mercosur y de que esto es lo que necesita Europa en su proyección internacional? ¿Puede haber la suficiente presión del sector industrial brasileño como para frenar cualquier intento de bloquear el acuerdo o de desvirtuar? Y en el caso de Argentina, luego haré un comentario, da la impresión de que Alberto Fernández ha ido modulando, sobre todo en su visita aquí a Madrid, y ha acabado diciendo que está de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, siempre y cuando no perjudique a los intereses argentinos, lo cual es una perogrullada, ¿no? Todos se dejan algún pelo en la gatera. Coméntanos un poco esto. Lo que pasa es que Alberto Fernández tiene no un discurso, sino varios, en función de su interlocutor. Una cosa es lo que pueda decir en Madrid y otra lo que dice en Buenos Aires. Es decir, que en Madrid es verdad que suavizó mucho su discurso, pero ayer en Buenos Aires, por ejemplo, apuntaba a la posibilidad de relanzar un UNASUR, una Unión de Naciones del Sur,
con gobiernos progresistas de la región. Es decir, que estamos yendo del Prosur de Sebastián Piñera, una alianza, como dirían algunos, de derechas y neoliberal, a un UNASUR de Alberto Fernández, en ausencia del comandante Chávez, progre y antiimperialista. Entonces, en la medida en que en América Latina se insista en aventuras más ideológicas que basadas en la realidad, este proceso de reestructuración de la integración regional tiene escasas posibilidades de éxito, ¿no? Ahora, en el caso concreto de Mercosur, es verdad que la relación entre Bolsonaro y Alberto Fernández nació torcida, ¿no? Es decir, nació muy complicada. Después de las primarias en Argentina en agosto pasado, Bolsonaro hizo unas declaraciones muy duras en contra de Alberto Fernández y del kirchnerismo en general. La respuesta kirchnerista fue también igualmente dura y escaló todavía más y comprometió la relación futura, pero es también verdad que es mucho lo que está en juego en la relación bilateral. Para Brasil y Argentina, uno y otro son los clientes más importantes, son los socios más importantes y más allá de las diferencias políticas o ideológicas, lo cierto es que ambos países se necesitan mutuamente. ¿La ruptura del Mercosur es posible? No lo creo. Es decir, yo creo que antes de llegar a ese punto va a haber fórmulas intermedias y en el contexto, en el camino de esas fórmulas intermedias, está el futuro del tratado con la Unión Europea, ¿no? Aunque también es cierto que en el caso de que algún país decida no ratificar el acuerdo, supongo que los que queden por fuera intentarán algún tipo de solución alternativa. Recordemos el intento de Dilma Rousseff de negociar sin Argentina. Y ya tenemos dentro de la Unión el precedente de acuerdos bilaterales, es decir, con Colombia, con Perú, que fue en su momento una revolución copernicana en la manera de aproximación de la Unión Europea hacia América Latina. La Unión Europea insistía en que la negociación con América Latina tenía que ser negociaciones de grupo a grupo, negociaciones birregionales. Ahora, paradójicamente, durante mucho tiempo, los dos únicos acuerdos de asociación que tenía firmada la Unión Europea con América Latina era con dos países individuales, México y Chile. Lo cual es una muestra también de que no solo falta coherencia de un lado del Atlántico, sino también en el otro. Federico. Sí, un apunte en el tema de la ratificación. Efectivamente, yo creo que hay más problemas en el lado de Mercosur que en el lado europeo. Quiero pensar, vamos a ver los detalles, pero me da la sensación de que la presión geopolítica, aquí tenemos claro hacia dónde hay que caminar y por lo tanto lo veo como más factible. Y en el caso de Mercosur, particularmente Argentina, la dificultad va a tener que ver con la propia evolución interna de la economía argentina, que apunta mal, digamos, y también con si, en caso de victoria de Fernández, lo que tenemos es, que es muy probable, es una versión más moderada y que se intenta separar un poco de Kirchner, de Cristina, y del ala más radical, digamos, que además estaría hablando de default al Fondo Monetario, el cierre económico del país, que es algo incompatible con Mercosur, pero con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero sobre todo con otras muchas cosas de integración del país en la globalización hoy día, o una versión más moderada a la que el propio pragmatismo de la necesidad, a mí se me viene a la cabeza la Grecia del 2015, ¿no? Cuando hay muchas ideas de lo que uno querría hacer, pero luego hay una realidad y que podría ser más moderado. Pero bueno, no nos aventuremos, veremos en qué queda. Discutimos mucho con Carlos en el instituto sobre esto. Ahí va a depender mucho. Después de la elección y en el caso de que ganen los Fernández, ¿qué Fernández va a mandar? A eso me refiero. Es decir, si va a mandar él o va a mandar ella. Si manda él, hay opciones de que todo sea algo mejor. Si gana ella, las opciones de que sea algo mejor van a ser menores. Y ese pragmatismo griego
me parece que va a ser bastante inferior. Estoy de acuerdo. Mira, me da la impresión de que en los términos en que se ha cerrado el acuerdo, y lo veníamos comentando, es muy difícil plantear una oposición ideológica al acuerdo. Es decir, con todos los elementos que tiene, incluso con el nivel de descompensación, de desequilibrios en las cesiones mutuas que hay para mantener las posiciones defensivas de cada país. Yo voy a contar cómo se produce la intervención de España en 2010. Yo llego como embajador en 2007, en mi primera reunión con Kirchner, a los 3 meses de estar allí, uno de los temas que le planteé para construir una agenda común y tal era precisamente un impulso al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y lo que me dijo es, va a ir Cristina a México y le va a ofrecer a los mexicanos que se incorporen a Mercosur, tratando de moverle la silla a los brasileños de una manera de lo más absurda, ¿no? Y a partir de ahí, entre Gustavo Martín Prada, representante de la Comisión, Alfredo Chiaradía, secretario de Estado de Comercio Exterior, y Alfonso Díez Torres, director general en la Secretaría de Estado de Unión Europea, fuimos avanzando en que era posible y hablando círculos, y llegó un momento en que le pasamos un papel a la vicepresidenta, donde dijimos, viene 2010, presidencia de las dos partes, podría ser el momento. Al mismo tiempo, el secretario de Estado argentino hizo su trabajo y fue pasando papeles y consultando sectores, y descubriendo, por ejemplo, como me confesaba la ministra de Industria, es que hemos visto que en realidad al textil no nos afecta. Queríamos que el textil era uno de los sectores que iban a sufrir, pues no va a sufrir. Nos interesan posiciones ofensivas en carne, etcétera, agricultura, y automóvil y autopartes es la piedra angular de nuestro problema. Ahí es donde tenemos que ir. Sí, pero eso con periodos transitorios más amplios. Entonces, a finales de noviembre de 2009 vino la vicepresidenta a Buenos Aires, coincidía con la crisis de la Lacrana, que habían secuestrado unos pescadores, con lo cual desde la embajada dirigió un gabinete de crisis, etcétera. Y estuvimos 2 días preparando la reunión con Gustavo Martín Prada y conmigo, y fuimos a ver a la presidenta, pasó ella, y lo único que hizo, aparte de soltar toda la artillería de datos, fue una frase que es, Cristina, en 2005, perdón, en el 85, un hombre argentino, Raúl Alfonsín, junto con un brasileño, Sarney, cerraron las heridas y sentaron las bases del Mercosur. Ahora tú, en el siglo XXI, una mujer argentina, tienes la oportunidad de hacer otro paso histórico. A los 2 días me llamó el secretario de Estado argentino y me dice, Rafael, me han bajado línea, vamos para adelante. Ese fue. Luego vendrían obstáculos. No, ahora no porque vienen las elecciones. No, ahora no porque tal. Pero, y termino estas reflexiones iniciales. Si hay alguien que necesita perentoriamente un acuerdo de este tipo, es el Mercosur. El Mercosur es una unión aduanera incompleta, imperfecta. Ha atravesado por momentos de máxima tensión con trabas no arancelarias, puestas por Argentina, a las que respondió con artillería mucho más pesada Brasil. Es decir, si no tienen un impulso que les obliga a reordenarse internamente y que desaparezca, por ejemplo, el hecho de que si hay libre comercio de un producto determinado con la Unión Europea, no puede ser que desembarque en Montevideo y para pasar al otro lado del Río de la Plata tengas una aduana que te revise los papeles. No, tiene que haber libre circulación dentro del territorio. Bueno, todas estas cosas hacen mucho más importante también para Mercosur, en todos los ámbitos, no solamente el de sus exportaciones, en todos los ámbitos el acuerdo. Bueno, abrimos el... No sé si quieres añadir algo más. No, estoy totalmente de acuerdo con cómo lo planteas y por hacer también un poco de historia, simplemente matizar que, bueno, yo creo que el impulso por parte de los países del Mercosur para cerrar este acuerdo en momentos muy recientes ha sido determinante. De hecho, por primera vez a principios de este año nos decía la propia Comisión, bueno, si bien hemos sido nosotros los que hemos llevado más el peso durante 20 años desde la Unión Europea, hemos hecho más concesiones, hemos intentado tirar más del carro de la negociación y por primera vez las cesiones
que ha puesto el Mercosur encima de la mesa para cerrar el acuerdo nos llevan a que o hacemos nosotros cesiones finales o no van a querer ellos esta vez, porque realmente los últimos movimientos fueron generosos por su parte y fueron muy decididos. Recordar además también que la administración argentina, la actual, pues hace no tanto, hace un par de meses, yo creo que fue, si no el 28 de junio, que fue cuando se cerró este acuerdo político, pues al día siguiente tenían la firme decisión de avanzar incluso en su propia integración económica y política. La única duda que plantea, en términos de ratificación, en el plano del Mercosur, pues es evidente que en la institucionalidad del propio Mercosur, no me refiero a cada uno de los países, sino del propio Mercosur como proyecto, lógicamente no es comparable al de la Unión Europea, con lo cual, bueno, a la hora de definir efectivamente ganadores y perdedores, eso es mucho más fácil en un contexto de elecciones y los lobbies harán más presión por señalarse como perdedores y tal. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también ese clima, ¿no?, que pueda surgir. Dentro de la Unión Europea, como bien decías, pues no esperaríamos que hubiera tampoco mucha oposición. Yo creo que el temor que ha existido en otros procesos de negociación, sin ir más lejos, el TTIP, en este caso no está, ¿no?, tanto en cuestión, pero la labor de comunicación por parte de los gobiernos de los Estados miembros es fundamental. Y también cómo gestionen esa comunicación, en concreto en Francia, ¿no?, que yo creo que es donde pues puede que la resistencia sea mayor. Digamos que es un acuerdo norte-sur que rompe la dinámica de relaciones norte-sur, porque introduce elementos muy distintos. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y por su participación. Y nos vemos en el siguiente.